antes de explicarles los ejercicios, me parece importante hablar algunos aspectos rapiditos sobre la teoría. Yo sé que ustedes ya la leyeron, pero de igual manera pues quiero recalcar algunas cositas, ¿sí? Estamos hablando de empresas constructoras. Cuando nosotros hablamos de empresas constructoras, estamos hablando de unas empresas de gran envergadura, unas empresas sostenibles que tienen como actividad la construcción de inmuebles, ¿verdad? Y para ello cuentan con una gran infraestructura y una mano de obra calificada que les permite realizar la construcción de inmuebles, la planificación de proyectos y de alguna manera restauración de algunos inmuebles construidos o mejoras de los mismos. Las empresas constructoras se ubican en el sector secundario de la economía, estamos hablando dentro del grupo de la manufactura. Y las constructoras son empresas que de alguna manera son entidades que muestran como el desarrollo de un país. Por eso son grandes empresas y deben manejar toda una información útil, veraz, oportuna y confiable para que la audiencia pueda tomar decisiones adecuadas. Cuando nosotros hablamos de una constructora, nosotros hablamos de que básicamente se utiliza una contabilidad de costos por órdenes específicas, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos que tener en claro que una constructora puede tener o puede fabricar o construir distintos inmuebles para distintos usos. Por ejemplo, puede construir un activo, un inmueble, un edificio para mudar la parte operativa de la empresa. Por ejemplo, las oficinas administrativas. Entonces eso sería una propiedad planta de equipo. O porque compra un terreno y construye una serie de viviendas o edificios para que luego los venda. O puede construir una obra para terceros bajo contrato. En este caso nosotros vamos a dedicarnos a el tercer punto, es decir, nosotros vamos a hablar de las construcciones de terceros bajo contrato. Ahora fíjense algo, cuando nosotros en el plan de cuentas reflejemos los activos o los inmuebles a construcción, pues nosotros vendemos. Si se trata de un nuevo edificio para la empresa, entonces lo llevaremos a la propiedad planta de equipo y los costos se van a acumular en una cuenta que se llama construcciones en proceso. Cuando nosotros lo que estamos es construyendo bienes inmuebles propios, que yo compro el terreno y yo misma fabrico los edificios para luego venderlos, entonces esos costos se van a acumular dentro de los inventarios y aquí es donde nosotros vamos a utilizar una estructura de costos por órdenes específicas. Pero nosotros aquí vamos a hablar de las construcciones de obra para terceros bajo contrato, que de alguna manera nos dice que al cierre de cada periodo contable se estima una utilidad realizada que se carga a la cuenta construcciones en proceso. Pero esto va a estar dentro del exigible, es decir, como una cuenta por cobrar, ¿ok? Pero en esa cuenta por cobrar nosotros vamos a ir acumulando, que no es una cuenta por cobrar propiamente dicho, es una construcciones en proceso, pero es un exigible. ¿Y qué vamos a ir acumulando allí? Todos los costos que se acumulan de la obra más la utilidad realizada de esa misma obra, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer de acuerdo a la norma internacional, la NIF 15 o la sección 23 de NIF para las pymes. En todo caso, ¿cómo vamos a ir acumulando? Los costos, dice, la acumulación de costos debe ser por su origen. Es decir, que cada una de las entidades, de las empresas, debe crear sus propios procedimientos administrativos, su control interno y todos los procesos para recolectar toda la información de acuerdo a las necesidades. Pero que éstas deben garantizar la fluidez de la información para el registro oportuno de todas las operaciones. En muchas empresas constructoras tienen ciertos retos y limitaciones para poder tener el adecuado y oportuno registro de todas las operaciones. Esto debido a que muchas de las construcciones que se realizan no se realizan en la misma ciudad o en el mismo municipio o en el mismo estado o en el mismo país. Entonces eso puede ser en cualquier lugar. Entonces pues es importante tener esos procedimientos de control interno que nos permitan de alguna
alguna manera traer toda esa información y centralizarla para poder armar toda la información necesaria. Es importante que todos los costos de cada obra puedan ser identificados con la obra que lo causó. Es decir, nosotros en algún momento podemos tener varias obras al mismo tiempo. Entonces es importante que nosotros tengamos una relación de lo que efectivamente causa cada obra. Por ejemplo, nosotros compramos cemento. En el momento en que lo compramos, lo llevamos a unos silos, a unos tanques, ¿sí? Unos depósitos que le mantienen las características de humedad y temperatura, porque el cemento es muy delicado. Pero el cemento sale de allí para las distintas obras. Vamos a suponer que todas están ubicadas aquí en el estado Mérida. Entonces compramos el cemento a granel y luego lo distribuimos para cada una de las obras. Entonces debe existir un procedimiento de control que nos permite identificar cuánto cemento se fue para cada obra, ¿sí? Si la obra es grande o es de gran envergadura, pues el cemento se lleva directamente a la obra. Y entonces la factura debe de alguna manera estar respaldada con algún documento, que ya lo vamos a ver, y que nos identifica qué obra lo causó. Para esto nosotros por lo general creamos como los fondos de trabajo y los reportes de costos. Los fondos de trabajo es como una caja chica que se tiene dentro de la misma obra. Por lo general la lleva un encargado, por ejemplo el ingeniero residente o el ingeniero encargado, que de alguna manera nos va a reportar todos los costos menores de esa obra y nos las va a ir reflejando para nosotros poder ir identificando cada costo a cada una de las obras. Otras de los reportes, este es un fondo de trabajo, entonces fíjense que lo primero que nos indica es qué obra lo está solicitando. Y la otra es el reporte de costos, como por ejemplo yo les decía, bueno, llega directamente la factura de cemento, el cemento lleva directamente a la obra porque es grande la obra. Entonces fíjense que ellos deben como respaldar esa factura, deben agregarle algún formato que nos identifique y que nos dé plenamente la seguridad de que ese material se utilizó en esa obra para poder acumularlo a esa obra. Con relación a la estructura del plan de cuentas, nos dice que nosotros debemos ir acumulando los costos por cada una de las obras. Entonces, nosotros vamos a tener por ejemplo, unas cuentas control que puedan ser iguales para cada uno de los contratos de obra, pero debe tener centros de costos que nos indiquen a qué obra pertenece. Para esto vamos a utilizar las normas internacionales de información financiera, la NIF 15, con la sección 23 que trata del mismo tema, pero para pequeñas y medianas entidades. Bien. Ahora, nosotros hemos dicho que todo que nosotros nos vamos a regir por un contrato de terceros. Y un contrato es un acuerdo entre dos o más personas que crea derechos y crea obligaciones para ambas partes. ¿Cuáles serían las partes? La entidad, que seríamos nosotros, y el cliente. ¿Qué debe tener un contrato? Bueno, en el caso de la entidad, debe tener el reconocimiento de los ingresos ordinarios por etapa. ¿Y cómo lo vamos a mostrar dentro del contrato? Primero debemos identificar el contrato, luego identificar cuáles son las obligaciones para nosotros como entidad de desempeño de ese contrato. Y es allí un punto importantísimo, porque nosotros vamos a medir los costos y los ingresos de acuerdo a las obligaciones de desempeño. Vamos a determinar el precio de la transacción o de la contraprestación, que es lo que efectivamente yo le voy a cobrar a ese cliente, y que eso para mí es un derecho y para el cliente es una obligación, mientras que las obligaciones de desempeño son una obligación para nosotros y un derecho para el cliente. Además de eso, vamos a asignar el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño. Y vamos a reconocer el ingreso por actividades ordinarias cuando la entidad vaya satisfaciendo las obligaciones de desempeño. Por otro lado, la entidad también debe medir el activo del contrato, ¿sí? Que por lo general en los contratos la entidad compra todos los materiales y construye el inmueble en un terreno que no es nuestro y que ese inmueble tampoco es nuestro. Entonces eso es un activo porque es un exigible para nosotros que le vamos a exigir al cliente. Pero también vamos a tener unas obligaciones, que es el pasivo del contrato.
también, por último, vamos a medir los costos del contrato. Los costos del contrato los vamos a medir como costos incrementales de la obtención del contrato, es decir, todo el papeleo para nosotros poder obtener el contrato, los honorarios del abogado, del registro, ¿sí? Además de eso, vamos a tener los costos de cumplir ese contrato, que por lo general está todo lo que es la materia prima, todo lo que es los salarios del ingeniero residente, los salarios de todos los obreros, de acuerdo a la contratación colectiva de las empresas de construcción, todo lo que son la materia prima, cementos, piedra, arena, etcétera, ¿sí? Y tenemos los costos de amortización y deterioro del valor del contrato, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, nosotros debemos tener en cuenta que el contrato de construcción está negociado para la fabricación de un activo o de un conjunto de activos, ¿sí? Y que están íntimamente relacionados entre sí o son interdependientes en términos de su diseño, tecnología, función y relación con su último destino o utilización. En todo caso, los contratos a los que se refiere la norma pueden ser para la construcción de un nuevo activo, es decir, de un nuevo inmueble, o simplemente para la demolición o rehabilitación o mejora de activos ya construidos. ¿Ok? Bien. Aquí vamos a hablar de los contratos de construcción, pero fíjense, aun cuando nosotros pudiéramos clasificar distintos tipos de contratos, los contratos realmente se van a regir por las cláusulas que este mismo tiene. Pueden ser de precio fijo, pueden ser de un margen sobre el costo, se pueden modificar o no, eso depende del acuerdo que tenga entre ambas partes. Aquí vamos a ver que muchos contratos pudiera tener la construcción de uno o varios inmuebles y se puede dar con uno o varios clientes. Entonces debe cumplir ciertas características para nosotros poder determinar que un contrato pueda tratarse como un contrato separado, es decir, distintos contratos o un único contrato, independientemente de que nosotros podamos construir distintos activos o distintos inmuebles. ¿Cuándo lo vamos a tomar como un contrato separado? Cuando se ha presentado propuestas económicas diferentes para cada uno de los inmuebles, es decir, las casas cuestan o tienen características diferentes que van a tener un mayor o valor costo. Cada activo está sujeto a una negociación separada entre el constructor y el cliente, que ha tenido la posibilidad de aceptar o rechazar parte de ese contrato, y que puedan identificarse los ingresos y costos de manera separada. En ese caso se van a tratar como separados. ¿Y cuándo se va a tratar el contrato con uno o más clientes por uno o varias construcciones como un único contrato? Cuando se haya negociado como único paquete, cuando están íntimamente relacionados y que son efectivamente parte del contrato, y que los contratos se ejecutan simultáneamente o en una secuencia continua. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos varios clientes, pero todos se hace una sola contratación por un único monto, ¿verdad? Ellos están comprometidos a cada uno pagar su parte. Por lo general los inmuebles son de las mismas características y además pues entonces hacemos todo lo que es la infraestructura al mismo momento, y luego hacemos todo lo que es la placa o las fundaciones al mismo momento, y después entonces podemos, por ejemplo, empezar la construcción de casa por casa. Pero todo eso va a depender de lo que se decida en ese contrato.